Hora 14. El láser. 2:30, 1:30 en Canarias. Zapatero va a responder mañana sobre el origen de las joyas que fueron halladas por la UDEF en su despacho. Unas joyas que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. El expresidente del Gobierno pretendía separar ambas declaraciones. Quería, por un lado, que el juez Calama le preguntase primero por el rescate de Plus Ultra y después, en otra fecha, por el origen de estas piezas. Pero Miguel Ángel Campos, el magistrado de la Audiencia Nacional, dice que no se vulnera ninguno de los derechos de Zapatero y tampoco introduce ningún elemento nuevo que impida al expresidente responder tanto por una cosa como por otra. Campos, buenas tardes. Buenas tardes. En su auto el magistrado explica que interrogar a Zapatero por las joyas no supone ninguna merma real en su derecho a defensa. Recalca que la pieza separada por la que se investiga al expresidente por delito fiscal y contrabando no incorpora hechos nuevos más allá de la tasación del ajuar. Subraya que Zapatero conoce la intervención de las joyas y su posible repercusión tributaria desde el registro el pasado 19 de mayo y no desde la emisión del auto de apertura de esta pieza separada el viernes pasado, por lo que no se han introducido elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación de la declaración. El juez Calama recuerda que en cualquier caso Zapatero puede solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones más adelante si, como apunta su abogado, próximamente obtienen documentación que acredite la adquisición de las joyas o presenta una tasación propia. La declaración mañana de Zapatero ha protagonizado buena parte de las preguntas en el Consejo de Ministros a Elma Saiz, a la portavoz. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental para el conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido, pues yo traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones a partir de mañana, como saben. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa. La oposición y los socios del Gobierno insisten en pedir más explicaciones sobre todos los casos que rodean al Ejecutivo. Junts ha ido un paso más allá, quiere forzar una votación en el Congreso para pedir elecciones, aunque no está claro que esta votación se vaya a realizar finalmente. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Cámara Baja, Josué Coello, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Josu, los independentistas catalanes quieren que el Congreso se pronuncie sobre una iniciativa que pide que se disuelvan las Cortes y que haya elecciones. Es una propuesta que no obliga al Gobierno a nada, pero sin duda lo va a dejar en muy mal lugar si sale aprobada y dejará una vez más en evidencia su debilidad parlamentaria. La última hora, Josu, es que la mesa está reunida y sopesa que esta iniciativa finalmente no se acabe votando. Sí, la mesa del Congreso estudia tumbar la enmienda de Junts pidiendo elecciones anticipadas porque fuentes de presidencia de la Cámara recuerdan que la enmienda es en la práctica una cuestión de confianza y esto únicamente es una prerrogativa del presidente del Gobierno. En esta enmienda de Junts, una enmienda a una moción del Partido Popular, los independentistas pedían elecciones bajo este argumento. És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat. Un govern que ha estat incapaç d'aprovar durant 4 anys cap pressupost, que no té majoria parlamentària per impulsar les seves principals lleis i que, a més, es troba d'una manera creixent cada vegada més assetjat pels casos creixents de corrupció dels socialistes. El diputado Josep María Cruzet hablaba de la debilidad parlamentaria del Gobierno, de pactos incumplidos y de corrupción, lo que le llevó a Junts a romper con el Ejecutivo hace meses. A la espera de ver qué decisión toma la mesa del Congreso, en el PP dicen que van a estudiar esta enmienda. Sobre si la vamos a aceptar o no, tenemos que estudiarla bien, porque yo he conocido la enmienda cuando estábamos prácticamente saliendo de la Junta de Portavoces y, por tanto, me van a permitir que estudiemos bien la enmienda de Junts, así como otras enmiendas que se hayan podido presentar al texto. Y, en cualquier caso, lo que sí está claro es que, ya sea porque la aceptamos o porque se vota la del Partido Popular, se va a tener que votar de facto una cuestión de confianza. Eso es ya evidente. Y esto es, Aldo, precisamente el argumento al que se agarra la mayoría de PSOE y Sumar en la mesa del Congreso para tumbar esta enmienda, que una cuestión de confianza solo la puede convocar el presidente del Gobierno y esta enmienda en la práctica es una cuestión de confianza. La mesa está reunida ahora de forma telemática, la decisión oficial en tan solo unos minutos. La agenda judicial aprieta al Gobierno con el juez Peinado pendiente de pronunciarse sobre Begoña Gómez y si le retira o no el pasaporte. Sobre todo esto hemos preguntado hoy a la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Moncloa, Guillermo Lerma, empezando con la propuesta de Junts, esta que nos acaba de contar Josu, dice Elma Saiz que no la comparten pero que la respetan. Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno y el PSOE rebajan la importancia política de esa decisión de Junts, que recuerdan es un grupo que ya viene pidiendo elecciones desde hace semanas y que retiró su apoyo al Ejecutivo. Por lo tanto, respetan su posición, pero no la comparten. Los socialistas, al contrario de lo que creen buena parte de sus socios, sí que consideran que hay motivos para agotar la legislatura. En cualquier caso, salga o no adelante esa moción, en el Ejecutivo y en el grupo parlamentario, lo decía Pachi López hace unos minutos, insisten en que la convocatoria electoral es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del Gobierno y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso de los Diputados puede adoptar esa decisión. Y el presidente ya ha dicho que va a agotar la legislatura. Así que para el PSOE, Aldo, no cambia nada. La orden en la Moncloa es intentar mantener el foco en la agenda política, dejando al margen esa agenda judicial a la que se ha referido también la portavoz del Ejecutivo durante las preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se le ha preguntado a Elma Saiz, por ejemplo, sobre la decisión del juez Peinado, que está valorando a petición de las acusaciones populares personadas en el caso que afecta a la mujer del presidente, retirarle o no el pasaporte a Begoña Gómez, una decisión que dicen no contempla y que no estaría dentro de una argumentación judicial. Ha respondido también la portavoz del Ejecutivo a todas las informaciones que están saliendo sobre Leire Díez. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental para el conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, pues yo traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. A partir y con ese mañana, argumento respondía a las informaciones sobre el expresidente Zapatero, aferrándose, eso sí, a su futura declaración a partir de mañana ante el juez Calama. Esta tarde además comparece en el Senado, en la Comisión de Interior, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para responder sobre sus contactos con Leire Díez. El Gobierno la respalda, pero carga contra Díez, a la que la ministra Diana Morant califica de Antoñita la Fantástica, lo decía en una entrevista en el Huffington Post. Esta señora me genera inquietud porque creo que es una outsider, un pequeño Nicolás, una Antoñita la Fantástica, que no sé qué objetivo buscaba, ¿no? Pero creo que era algo personal y seguramente ha tropezado con personas ingenuas que no le daban importancia, pero en el momento que han detectado o han visto o han comprobado por dónde iba esta señora, han puesto pie en pared y ya no se han vuelto a reunir con ella. El PP apuntala su idea de que España necesita pasar página cuanto antes. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha tirado de la popular retranca gallega y ha definido a Zapatero como el señor de los anillos. Begoña Gómez tiene los dos pies en el banquillo por 4 delitos, nada más y nada menos, que habría cometido desde el propio Palacio de la Moncloa. Mañana será el turno de Rodríguez Zapatero, más conocido ahora como el Señor de los Anillos. Antoñita la Fantástica, el Señor de los Anillos. Bueno, parece que estamos en el club de la comedia de la política. 2:38. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Vivienda y salud mental, dos conceptos que a priori no tienen relación, pero que ahora veréis tienen más que ver de lo que uno pueda pensar. Los jóvenes no pueden acceder a una casa, la mayoría, eso está claro, y esto pasa factura, estrés, ansiedad, depresión, algo que afecta, como así reconocen, el 40% de ellos, jóvenes como Santi. Una losa un poco mental y a la hora de pensar en el futuro pues se hace un poco más cuesta arriba el día a día cuando tienes la sensación de que quizá nunca llegues a conseguir una posición de estabilidad como en otras generaciones han tenido. Y para los afortunados que encuentren una casa, bueno, esta no siempre es la que hubiesen querido. Muchas veces hay que irse a vivir a las afueras, lejos de la familia, de los amigos. La única casa a veces que nos podemos permitir nos aísla todavía más. Y aquí entra un fenómeno, la soledad no deseada. Vamos con todos los datos de un informe que hemos conocido hoy. Pablo Anzola, redactor de Economía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Vamos a empezar, Pablo, primero por la salud mental y cómo la falta de vivienda y la emergencia habitacional pasa factura a los jóvenes. Según este informe, 4 de cada 10 chavales en nuestro país arrastran, dicen, problemas de salud mental por no poder acceder a una casa y añaden, se está normalizando la incertidumbre. Sí, es la otra factura de la crisis de vivienda, la del desgaste emocional. El 42% de los jóvenes afectados por este problema, por la vivienda, autopercibe su salud mental como regular o mala, y es precisamente por dónde viven y por cómo viven.
estuve 2 años trabajando y con lo que pude ahorrar, pues ahora voy tirando de los ahorros. Pero también es verdad que sobre todo de lo que vivo es de lo que mis padres me puedan dar. Esta es Sofía, es una de las voces de una generación atrapada en la incertidumbre. Es lo que denuncia hoy un informe de Oxfam, del Consejo de la Juventud y de la Fundación FAIZ, y una generación además sometida a esa doble presión de la precariedad laboral y el alquiler imposible. Julia García de Oxfam es una de las autoras de ese estudio. Que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio. Lo que dibujan los datos del informe es una relación directa entre los aprietos económicos y el desgaste psicológico entre ese grupo de los que tienen entre 25 y 34 años. Los problemas psicológicos mentales se duplican entre los que se dejan más de la mitad del sueldo en su alquiler frente a los que pagan lo recomendado y afectan ya hasta el 63% entre los que están ahora mismo en situación de pobreza material severa, Aldo. Y a cómo vivir, Pablo, sumamos también el dónde vivir, porque con las zonas de mayor demanda, con precios completamente disparados, esto digamos que una casa algo asequible también condiciona el dónde, porque está más a las afueras, lejos también de familia, lejos de amigos. Y aquí se consolida otro fenómeno del que hablábamos antes, el de la soledad no deseada. Sí, porque es difícil construir hogar cuando, como Sofía, la escuchábamos, pagas casi 400 euros por compartir piso con 3 desconocidas. Tengo que hacer de mi hogar una habitación chiquitina y bueno, pues obviamente es triste porque estar encerrado entre 4 paredes, suerte que yo me entretengo pues eso, leyendo y cosas así. Y es difícil plantearse construir un hogar cuando apenas puedes ahorrar. Esto le pasa a Santi, él tiene 35 años y también vive en una habitación. Como mucho puedes vivir al día, ahorrar un poquito, que luego son ahorros que tampoco consigues que aumente significativamente. Bueno, y es una sensación de desarraigo que, según ese informe, lleva el 39% de los jóvenes con carencias a sentir esa soledad no deseada. Con frecuencia es un malestar que se extiende al compás de los precios de la vivienda. Los autores proponen hoy reforzar los sistemas de asistencia psicológica y, sobre todo, desplegar medidas reales que garanticen el derecho a la vivienda para solucionar esta doble emergencia, la de vivienda y la salud mental. Tenéis todos los detalles de este interesante informe en nuestra web en cadenaser.com. Pablo Anzola, gracias. A vosotros. 2:42 de la tarde, el Gobierno va a prorrogar hasta final de año la obligación de que Competencia informe sobre el precio de la gasolina. El Consejo de Ministros ha aprobado que la CNMC siga monitorizando la evolución semanal de unos precios que hoy en día se sitúan en niveles parecidos a los que había al inicio de la guerra en Oriente Próximo. Sira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Competencia tendrá que seguir realizando un informe semanal sobre la evolución de los precios de los carburantes durante todo el año hasta el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Esa información se reportaba de forma mensual, pero ahora el Ejecutivo quiere mantener un seguimiento más pormenorizado de cómo se trasladan los precios del mercado mayorista a los consumidores. Hoy el precio medio de litro de gasolina en Península y Baleares es, como dices, prácticamente el mismo que antes de que comenzase la guerra, algo menos de 1,5 €. No ocurre lo mismo con el diésel, por el que los consumidores están pagando casi un 9% más que hace unos meses, de media 1,58 €. Sí, al hilo de esto, quedan 2 semanas para el 30 de junio, que es la fecha en la que decae la rebaja de los impuestos a los combustibles, con el precio a día de hoy, que como decías es parecido al que había al inicio de la guerra. Bueno, está claro que en cuanto decaigan estas medidas va a ser más caro llenar el depósito, así que nos preguntamos, ¿tendría sentido que el Ejecutivo renovase esas medidas? Pues múltiples instituciones internacionales, incluidas la Comisión Europea y la Agencia Internacional de la Energía, han defendido en diversas ocasiones que las medidas que se impulsasen desde los gobiernos debían desincentivar el consumo de combustibles y ser lo más focalizadas posibles, requisitos que contraviene esta rebaja fiscal y que los expertos no recomiendan prorrogar más allá del 30 de junio. Santiago Lago es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela. Tenemos que dar marcha atrás en esas rebajas fiscales. Hubo un shock que alteró los parámetros en los mercados energéticos. El precio del barril Brent subió de forma muy notable. Esto está revirtiéndose como consecuencia del avance en el acuerdo de paz y, por tanto, pues hay que dar marcha atrás en la medida.
Si esa rebaja decayera hoy, llenar un depósito de gasolina de 55 litros costaría unos 15 euros más. En el caso de un vehículo diésel, ese precio se incrementaría más de 12 euros. Por cierto, hoy el precio del barril de Brent ha bajado de los $80. Lo ha hecho por primera vez desde marzo. Y tenemos también los mercados. El IBEX 35 casi en plano, sigue por encima, eso sí, de los 19.000 puntos. Una situación que surge como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, para la que hay un acuerdo de mínimos firmado entre Irán y Estados Unidos, que el presidente Donald Trump saludaba así. Creo que es un acuerdo justo, decía Trump desde Evian, en Francia, donde participa en la cumbre del G7. Allí está también el presidente de Ucrania y nosotros nos iremos en 2 minutos. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. ¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir 2 letras. N-O. No. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no. ¿Y si mi seguro pasa de mí? Di no. No y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas. Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ¿Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio? Con ofertas tan tentadoras, como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar. Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime. Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. 2:47, 1:47 en Canarias. La cumbre del G7 en Francia, en la ciudad de Evian, está sirviendo ahora mismo para escenificar los grandes conflictos que hay abiertos en el mundo, sobre todo Oriente Próximo y Ucrania, que son en los que más está involucrado Occidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido hoy por primera vez, lo hemos escuchado, a ese acuerdo de mínimos firmado entre Irán y su país para abordar por fin la paz en la zona. Es un acuerdo que, dice Trump, es justo y que va a impedir que Irán tenga el arma nuclear. Sara Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Trump es optimista y asegura que el acuerdo será un éxito. Este viernes se firma en Ginebra el memorando de entendimiento y ese mismo día arrancará la segunda fase de negociaciones en las que Trump ya tiene puesto el foco. Ya no habla del estrecho de Hormuz, solo del programa nuclear iraní. En un plazo de 60 días deberán cerrar un acuerdo. Trump asegura que aceptó firmar porque Irán ha rechazado tener armas nucleares, pero no deja de lado las amenazas. Advierte, si lo intentan, volarán por los aires. Teherán afirma que Estados Unidos ha comenzado a suavizar las medidas de bloqueo naval impuestas contra puertos iraníes. El primer ministro de Exteriores ha dado por finalizada la guerra, pero insiste, cualquier ataque o la permanencia de las tropas israelíes en el Líbano supondrá una violación del memorando de entendimiento. En la situación precisamente en el Líbano creíamos que iba a condicionar este acuerdo, pero Trump hoy ha hecho oídos y ojos sordos y ciegos a lo que está ocurriendo allí. De hecho, desde Ginebra, desde Evian, queremos decir, aseguraba que todo lo que haya hecho Netanyahu sobre sus vecinos del norte será cosa suya, de Israel, aunque también ha criticado las formas de Tel Aviv de combatir contra Hezbollah. Estamos en Jerusalén, corresponsal Nuria Garrido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si Trump hoy ha vuelto a criticar en público a su socio Benjamin Netanyahu, con quien asegura tener una muy buena relación, pero ha reconocido que no está satisfecho con la forma en la que ha actuado en el Líbano y con Hezbollah. Y por ello... I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Le ha pedido que sea más responsable en sus acciones con respecto al Líbano, porque Trump considera que Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y matando a demasiadas personas. Y eso, ha dicho, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo que dice es el acuerdo con Irán. Incluso ha llegado a proponer que sea Siria la que se encargue de acabar con la milicia chií. En las últimas horas, Israel ha seguido, por cierto, bombardeando el sur del Líbano con fuego de artillería y con drones. Y según el Ministerio de Sanidad libanés, desde el pasado 2 de marzo, cuando empezó su ofensiva, ha matado ya a cerca de 3.800 personas. Gracias, Nuria. Decíamos que en el G7 se está hablando y mucho del futuro de la guerra en Oriente Próximo, pero también de la guerra de Ucrania. El propio presidente ucraniano, Zelensky, está en Francia. Allí se ha visto ya con Donald Trump y aunque este está más centrado en resolver sus cuestiones con Irán, hay consenso entre los líderes internacionales para redoblar la presión a Rusia y están de acuerdo en que la guerra le es favorable a los intereses de Ucrania. De hecho, el propio Trump ha felicitado a su homólogo ucraniano. Estamos en Francia. Raquel Villaécija, buenas tardes. Buenas tardes. Tras este primer encuentro en grupo con Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha asegurado que Rusia debe llegar a un acuerdo con Ucrania y dice haber tenido una buena reunión con Zelensky, con quien se citará de nuevo a lo largo de la jornada. Aunque la guerra en Irán ha eclipsado esta cumbre, la reunión de los líderes esta mañana estaba dedicada a Ucrania, a intentar relanzar las negociaciones de paz con Rusia, que ya no son una prioridad para Trump. De momento, los líderes del G7 han acordado aumentar la presión sobre Moscú mediante sanciones al petróleo y al gas, según aseguró una fuente diplomática. 2:51, vamos ya hasta la redacción de informativos. Con Toñi Fernández y la detención de la actriz Elisa Muliá, que ha ordenado el juzgado que la investiga por calumnias a Íñigo Errejón. Toñi, buenas tardes. ¿Qué tal? 3 veces ha sido llamada a declarar en calidad de investigada y 3 veces Muliá ha dado plantón a la justicia sin acreditar de forma adecuada el motivo. La última hace solo 48 horas. Ya en mayo, el juez le advirtió de que de no presentarse a las llamadas judiciales ordenaría su detención por desobediencia grave. Esta orden de búsqueda y captura contra la actriz tiene una vigencia de 5 años. En Pontevedra, un tiroteo entre policía y narcos durante un registro se ha saldado con la muerte de uno de los presuntos traficantes, un vecino de Cambados de 31 años. Hay 3 detenidos y se investiga si el fallecido iba armado o no. Y ahora que se aproxima lo que podría convertirse en la primera ola de calor del año, Australia confirma los peores pronósticos. Confirma la llegada de un niño entre fuerte y muy fuerte. El Servicio Meteorológico Australiano es el primero del mundo en detectar este fenómeno que trae más calor, más sequías e incidentes meteorológicos extremos que nosotros vamos a notar aquí en España a partir del próximo otoño. Eso significa, Aldo, un enorme peligro de danas dañinas. Pues vaya, gracias, Toñi. A la vuelta vamos a hablar de las bajas laborales. Escuchen lo que ha dicho hoy el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha. Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de ITCC en la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Es decir, sin ánimos de ofender, yo tengo 2 hijos en esa edad, pero son unos memos. Bueno, sin ánimo de ofender, decía el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás. Enseguida vamos a hablar de ese tema de las bajas laborales. Lo hacemos en 2 minutos. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. La afición lo celebra. Ya está aquí el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 16 de junio, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa.
¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar. Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime. Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de 1000 formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. Hora 14. El láser. Las patronales creen que los 1,4 millones de ausencias diarias por bajas médicas son un problema de país. Denuncian los fraudes en el absentismo y lamentan, dicen, la falta de control. El coste de este volumen de bajas está provocando, de hecho, que algunos convenios ya estén reduciendo los complementos cuando los trabajadores son reincidentes. Estefanía Salvatierra. Sí, es algo que está pasando, por ejemplo, en el nuevo convenio del metal de Las Palmas, donde se ha limitado el pago del complemento de las bajas a 100 días o a un máximo de 3 procesos al año, cuando hasta ahora no tenía límite. La jornada aquí en la COE, que ha reunido a representantes de varios sectores y autonomías, pretendía buscar soluciones a un problema que los empresarios consideran estructural: el incremento de las ausencias al trabajo, que se ha más que duplicado en los últimos años y que tiene un coste de más de 33.000 millones de euros. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal. El coste asociado, bien sabéis, al absentismo por incapacidad temporal ha alcanzado niveles sin precedentes. Hablamos ya de 33.000 millones de euros, de los que unos 17.000 los pagan las empresas. Un esfuerzo económico gigantesco, que sin embargo no se ha traducido en una mejora equivalente de la salud de los trabajadores. Decía Garamendi que este es un problema que no se puede ignorar y ha propuesto que sea la Seguridad Social quien asuma el pago íntegro de los 15 primeros días de baja, debido, señalaba, al deficiente funcionamiento de los servicios públicos. Y hoy leíamos en El País la noticia de que en el hospital de Torrejón no se quiere a los médicos residentes y no se quieren como medida de ahorro. Hemos hablado con el Ministerio de Sanidad. ¿Qué dice Mariola Laurido? Pues están alucinados en Sanidad con que la empresa Rivera Salud no quiere a los MIRES en el hospital de Torrejón y que rechace formar a los futuros médicos porque considera que le cuestan mucho. Lo extraordinario y además profundamente preocupante es que un hospital universitario solicite que no se incluyan en la oferta de plazas todas las que tiene acreditadas. Es Miguel Ángel Máñez, el director general de ordenación del Ministerio, que alerta además del retroceso para el sistema y los pacientes de esta medida. Al gobierno de Ayuso tampoco le ha hecho gracia. A preguntas de la cadena SER dice escuetamente que le han instado a que el hospital de Torrejón siga con la formación MIR. Gracias, Mariola. En 15 segundos vamos a hablar de festivales de música que se han cancelado y se han cancelado por falta de entradas. ¿Cuánto falta? Acabamos de salir. Tengo pis. Pero sí ha sido antes. Pero es que es del otro pis. Y esto no ha hecho más que empezar. Este verano vas a hacer muchas paradas. Si quieres ir tranquilo, antes de salir, haz tu primera parada en Midas y pon tu coche a punto con la revisión oficial Midas. El mantenimiento oficial a precio Midas. Pide cita en midas.es. Entradas que no se han vendido en una lista que es numerosa: Fortaleza Sound, The Wild Fest, Tsunami o el Big Sound. Sumamos además un dato, y es que estos festivales apenas suman un 22% de mujeres en los carteles. Nos lo va a contar Dani de la Fuente. La música en vivo era el sector que más había crecido desde la pandemia y parecía no tocar techo hasta ahora. Entre los nombres destacados, el Surforama de Valencia, cancelado tras más de 2 décadas de historia. Tampoco habrá Tsunami Xixón, que se toma un descanso al no poder garantizar un cartel internacional a la altura. En Madrid, el Tomavistas ha suspendido su edición en medio de graves problemas económicos y deudas con artistas y trabajadores. A las pocas entradas vendidas y aumento de costes que han afectado al Fortaleza Sound de Murcia o al Ausí de Nerja se suman las protestas vecinales y decisiones judiciales que han obligado a otros, como el Big Sound en Valencia, a buscar nueva ubicación. La Asociación de Promotores Musicales dice que no se puede hablar todavía de tendencia, pero este goteo de cancelaciones indica que la burbuja de los festivales podría haber pinchado ya. Nos marchamos.
marchamos y lo hacemos con una última hora. Empezábamos este informativo hablando de una moción que había presentado Junts para obligar al Congreso a votar sobre la disolución de las Cortes y una convocatoria de elecciones. Bueno, pues la mesa del Congreso, que estaba debatiendo si la aprobaba o no, finalmente ha decidido que esa moción, ese punto, no se va a debatir en el Pleno. Lo va a contar Casal a partir de las 8 en hora 25. Esa tarde hay carrusel desde las 8:30 y hasta las 11. Nosotros volvemos mañana aquí en la SER en hora 14. Pasen buena tarde. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.